¿Hasta dónde llegarías para lograr la perfección? Para Stanley Kubrick, la respuesta era clara. No había límites, desde llevar a los actores al agotamiento hasta exigir cientos de tomas para una sola escena. La búsqueda de la perfección de Kubrick era tanto legendaria como notoria. A menudo es aclamado como uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, a pesar de haber dirigido solo 13 películas. Pero casi todas son alabadas como obras maestras, cada una mostrando su atención inigualable al detalle y su habilidad para dominar cualquier género que abordara. Sus películas están llenas de personajes complejos y controvertidos, pero ninguno de esos personajes es tan complejo o fascinante como el propio Kubrick. En este video, vamos a sumergirnos en la intensidad y el control tiránico que Kubrick ejercía para dar vida a sus visiones. Estamos hablando de casi asfixiar a su elenco y equipo con un rociador agrícola, de herir a actores principales y de pasar 7 semanas filmando una sola escena. Desde el desarrollo del guión hasta la edición final, Kubrick controlaba cada aspecto del proceso cinematográfico, lo que a menudo llevaba a algunos de los rodajes continuos más largos de la industria. Pero al final, las películas se terminaban y, más a menudo que no, valían la pena el esfuerzo. Stanley Kubrick nació en la ciudad de Nueva York en 1928, en una familia judía, aunque no fue criado religiosamente, y en su lugar desarrolló una visión atea a medida que crecía. A pesar de tener un coeficiente intelectual superior al promedio, Kubrick tuvo dificultades como estudiante en la preparatoria, haciendo que una educación superior pareciera poco probable. Dos de sus pasiones mientras crecía eran jugar ajedrez, al que atribuía haberle enseñado paciencia y disciplina, y la fotografía. Formó parte del club de fotografía de su preparatoria y convirtió su pasión en una carrera en 1946 al ser contratado como fotógrafo para la revista Look. En Look, Kubrick capturó de todo, desde paisajes urbanos hasta combates de boxeo y músicos. Fue durante su tiempo en Look que su fascinación por el cine creció. Iba más seguido a los cines y comenzó a estudiar teoría del cine. Kubrick comenzó con cortometrajes, haciendo 2 antes de pasar a proyectos de largometraje. Sus primeras influencias fueron los directores Max Ophel y Elia Kazan, pero más tarde nombró a Ingmar Bergman como su director favorito. Su primer corto, Day of the Fight, lanzado en 1951, fue un documental de 12 minutos sobre el boxeador Walter Cartier. Le costó $3,900 hacerlo y se vendió por $4,000. Y ya presentaba la toma de seguimiento hacia atrás que se convertiría en una marca de su estilo. Kubrick pronto dejó Look para dedicarse al cine a tiempo completo, diciendo famosamente, después de ver una película, no sé un carajo sobre películas, pero sé que puedo hacer una mejor que esa. RKO, que compró su primer corto, financió su siguiente documental corto Flying Padre, sobre un sacerdote que usa un pequeño avión para viajar entre asentamientos aislados. Con 2 cortometrajes bajo el brazo, Kubrick estaba listo para abordar su primer largometraje, Fear and Desire, lanzado en 1953. Reunió $10,000 de familiares y amigos para crear lo que inicialmente se pretendía que fuera una película muda sobre un grupo de soldados varados detrás de las líneas enemigas. Todo el equipo de producción consistía en solo 14 personas con solo 5 actores, que tenían que interpretar múltiples roles. Kubrick se desempeñó como director, cinematógrafo y editor. Para mantenerse dentro del presupuesto, usó un cochecito de bebé como un dolly improvisado y un rociador agrícola para crear un efecto de niebla, casi asfixiando al elenco y al equipo en el proceso. Pero Kubrick decidió después agregar sonido a la película, lo que elevó el presupuesto a $53,000, requiriendo un rescate de un productor a cambio de ayuda en una serie de televisión. Sin embargo, Kubrick mismo repudió la película. Incluso queriendo destruir el negativo, se aseguró de que nunca se reeditara ampliamente, aunque una copia hecha por Kodak eventualmente salió a la luz. Para financiar su próximo proyecto, Kubrick dirigió su tercer cortometraje en 1953, The Seafarers, una película en color de 30 minutos para el Sindicato Internacional de Marineros, que presentaba la toma de dolly lateral que se convertiría en otra técnica característica. Kubrick luego pasó a su segundo largometraje, Killer's Kiss, lanzado en 1955, un drama criminal sobre un boxeador y su relación con su vecina. Kubrick, una vez más, manejó la dirección, la cinematografía y la edición. Durante la producción, apenas se mantenía a flote, invirtiendo cualquier dinero que pudiera encontrar en la película. Filmada en blanco y negro, Killer's Kiss presentaba las tomas experimentales de Kubrick, pero encontró algunos problemas técnicos. Las sombras proyectadas por el micrófono boom y el poste eran visibles en muchas de las tomas, sin una solución fácil.
así que Kubrick despidió al equipo de sonido y optó por doblar toda la película en postproducción. Después de 3 meses de filmación, gran parte de ella realizada en secreto sin permisos en la ciudad de Nueva York, usando cámaras de mano, Kubrick pasó otros 7 meses completando el sonido, elevando el presupuesto a $75,000. Afortunadamente, United Artists pagó $100,000 por la película y financió su próximo proyecto, aunque fue mejor recibida que Fear and Desire. Con los críticos reconociendo el creciente talento de Kubrick, él mismo todavía la veía como una película a nivel de estudiante y resentía la insistencia del estudio en un final feliz. A medida que su éxito comenzaba a aumentar, también lo hacían sus luchas con la interferencia del estudio, preparando el escenario para futuros conflictos sobre el control creativo. Kubrick continuó durante los años 50, todavía apenas sobreviviendo, pero las cosas estaban a punto de cambiar. En 1955, conoció al productor James B. Harris, quien rápidamente reconoció el talento de Kubrick. Formaron la Harris Kubrick Picture Corporation y realizaron 3 películas juntos. La primera fue The Killing, en 1956, una película de atracos sobre un robo en un hipódromo que sale mal, notable por su estructura no lineal que más tarde influyó en películas como Reservoir Dogs y Pulp Fiction. Basada en el libro Clean Break, marcó la primera experiencia de Kubrick trabajando con un equipo profesional y tuvo un presupuesto de $320,000. Filmando en Los Ángeles, Kubrick enfrentó las reglas del sindicato de Hollywood que le impedían ser tanto el director como el cinematógrafo, así que contrató a Lucien Ballard para filmarla. Pero incluso con solo 27 años, Kubrick ya era un poco controlador, a menudo amenazando con despedir a Ballard si movía la cámara donde Kubrick no quería. A pesar de renunciar a su tarifa de director y vivir de préstamos de Harris, Kubrick permaneció profundamente involucrado en la dirección, la cinematografía por proxy y la edición. Fue algo gracioso, pero las primeras proyecciones de prueba fueron malas, por lo que el estudio exigió una edición más lineal de la película. Pero esta versión fue aún más confusa, así que la edición original fue finalmente lanzada con narración añadida, pero la película aún fracasó en taquilla, perdiendo $130,000. Sin embargo, los críticos elogiaron el estilo crudo pero meticuloso de Kubrick, y su reputación en Hollywood se disparó, llamando la atención de actores y productores por igual. Kubrick y Harris colaboraron nuevamente en Paths of Glory de 1957, una película antibélica que ahora se considera una de las mejores de Kubrick, y donde comenzó su infame hábito de exigir tomas interminables. La película, ambientada durante la Primera Guerra Mundial, protagoniza a Kirk Douglas como un oficial al mando que defiende a 3 soldados chivos expiatorios por cobardía después de una misión fallida. Douglas se enamoró inmediatamente del guión, diciéndole a Kubrick: Stanley, no creo que esta película haga un centavo, pero tenemos que hacerla fácil para Douglas decirlo porque aún ganaba un salario considerable, alrededor de 1/3 del presupuesto de la película, mientras que Kubrick una vez más trabajó solo por una parte de las ganancias. A pesar de su visión compartida, los dos chocaban frecuentemente, con Douglas a menudo usando su influencia para anular los cambios de guión de Kubrick. El nivel de control de Kubrick en el set era muy poco común en ese entonces, especialmente para un director de 28 años. El actor Adolphe Menjou realizó una escena 17 veces, despotricando contra Kubrick. Kubrick lo dejó despotricar en silencio antes de decir: está bien, intentemos esta escena una vez más. Otros ejemplos de sus muchas tomas fue una escena de comida que requirió 68 tomas, cada una necesitando un pato asado fresco, y en una escena de tribunal que necesitó 74 tomas que tuvo a Kubrick empujando al elenco y al equipo más allá de las regulaciones de horas extras en Alemania. En entrevistas, Kubrick mencionó que la razón de necesitar muchas tomas es porque la mayoría de los actores no aprenden bien sus líneas, así que cuando actúan tienen que pensar en sus líneas, lo que les impide poder trabajar en su emoción. Famosamente respondió a las tomas controvertidas con: no hago muchas tomas cuando es bueno. Las escenas de batalla a gran escala de la película fueron planificadas hasta el último detalle, incluyendo la posición de los extras para asegurar que murieran en el área correcta durante las explosiones. Y el actor Timothy Carey causó tantas interrupciones, incluyendo fingir su propio secuestro para publicidad, que Kubrick y Harris lo despidieron. Paths of Glory se estrenó con números aceptables, pero fue un triunfo crítico, elogiada por su poderoso mensaje, actuaciones destacadas y la dirección de Kubrick. Es una película que debes ver y que realmente se queda contigo por un tiempo. No sé cómo logró hacerla con solo 28 años. Estos dos éxitos llamaron la atención de Marlon Brando, quien invitó a Kubrick a dirigir lo que más tarde se convertiría en One-Eyed Jacks.
Trabajaron juntos en el guión, pero Kubrick fue despedido solo 2 semanas antes de que comenzara la producción debido a diferencias creativas. Poco después, Kirk Douglas trajo a Kubrick a bordo para dirigir Spartacus de 1960 después de despedir al director original Anthony Mann, un épico histórico sobre un levantamiento de esclavos, liderado por Espartaco, interpretado por Douglas. La película fue el proyecto más ambicioso de Kubrick hasta la fecha, involucrando a miles de miembros del elenco y del equipo y un presupuesto que se disparó a 12 millones, incluyendo una tarifa de director de $150,000 para Kubrick. Este también fue el proyecto sobre el que Kubrick tuvo el menor control, dejando un sabor tan amargo en su boca que cambió el lugar donde hizo películas por el resto de su carrera. Él chocaba constantemente con el director de fotografía Russell Meddy, quien eventualmente abandonó el set frustrado por la microgestión de Kubrick. Kubrick asumió gran parte de la cinematografía él mismo, diciéndole famosamente a Meddy: "Puedes hacer tu trabajo sentado en tu silla y callándote. Seré el director de fotografía". Irónicamente, Meddy ganó un Oscar por la cinematografía de la película, aunque Kubrick filmó la mayor parte. Kubrick también tuvo conflictos continuos con el guionista Don Trumbo, quien fue incluido en la lista negra de Hollywood por ser abiertamente comunista hasta que Douglas usó su influencia para levantar la prohibición. Kubrick y Trumbull discutían frecuentemente, especialmente sobre el personaje de Espartaco, que Kubrick sentía que estaba escrito de manera genérica. Y luego está la escena de "Yo soy Espartaco", sobre la cual Douglas le pidió su opinión a Kubrick, a lo que Kubrick, frente al elenco y equipo, la llamó una idea estúpida. Douglas estaba furioso. Los desacuerdos entre Kubrick y Douglas eran tan severos que incluso fueron a terapia juntos, y Douglas luego expresó su arrepentimiento por haber contratado a Kubrick, prometiendo no volver a trabajar con él. A pesar de estos desafíos, Espartaco fue un éxito crítico y comercial, ganando 4 Oscars, y Kubrick recibió elogios por manejar una producción tan masiva mientras mantenía un estilo visual característico. Pero Kubrick repudió la película, negándose a considerarla parte de su filmografía principal debido a la interferencia del estudio, frustrado con los métodos de Hollywood y preocupado por el aumento del crimen en IEUU. Kubrick se mudó a Inglaterra en 1961, preparando el escenario para el siguiente capítulo de su carrera. La siguiente película de Kubrick, Lolita de 1962, marcó su última colaboración con Harris y fue filmada en Inglaterra, donde tenían control total sobre la producción. Filmar en Inglaterra también les permitió deducir muchos costos si empleaban a un equipo mayormente británico, y Kubrick tenía un miedo mortal a volar, así que filmar cerca de su hogar en Inglaterra fue una gran ventaja. Lolita, basada en la controvertida novela del mismo nombre, sigue a un novelista británico en América que se obsesiona sexualmente con una adolescente llamada Lolita. Kubrick suavizó el contenido provocativo al aumentar la edad de Lolita de 12 a 14 años y reemplazó muchos de los momentos explícitos del libro con señales visuales más sutiles. La manera paciente de dirigir de Kubrick a menudo lo llevaba a obtener solo 1 minuto de metraje utilizable por día, extendiendo la filmación a 88 días con un presupuesto de $2 millones. A pesar de tener control total, Kubrick aún enfrentó problemas con el elenco y el equipo. Chocó con el director de fotografía Oswald Morris y casi lo despidió después de que las imágenes de la película se filtraran en un periódico. Pero luego se reveló que el asistente junior del laboratorio de procesamiento de películas había vendido las imágenes. A pesar de estos contratiempos, Lolita fue un éxito crítico, con los críticos notando la confianza de Kubrick detrás de la cámara desde la escena de apertura. Directores como David Lynch, Sofia Coppola y Paul Thomas Anderson han dicho desde entonces que es una de sus favoritas. Sorprendentemente, la película también tuvo un buen desempeño comercial, recaudando 9.2 millones. Después de esta película, Kubrick comenzó una de las mejores rachas en la historia del cine, comenzando con Dr. Strangelove en 1964. Dr. Strangelove, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba, es una sátira política que se desarrolla en una sala de guerra, donde los altos funcionarios se apresuran a prevenir un ataque nuclear ordenado por un general rebelde. Para prepararse, Kubrick leyó casi 50 libros sobre guerra nuclear y colaboró con los autores del material fuente de la película. Inicialmente concebida como un thriller serio, Kubrick descubrió un lado satírico en la historia en los primeros borradores y decidió inclinarse hacia la comedia negra, un cambio que causó que el productor Harris se separara de Kubrick. Con un presupuesto de casi 2 millones, la película contó con Peter Sellers, quien también protagonizó Lolita en 3 papeles principales, incluido el personaje titular. Y esta producción se destacó de otras debido a su sorprendentemente ambiente ligero. Kubrick y Sellers se llevaban tan bien que Kubrick a menudo luchaba por no romper en carcajadas durante las escenas de Sellers, muy diferente de su forma habitual seria de dirigir. Con todos divirtiéndose, el equipo estaba más alineado con la visión de Kubrick que nunca.
Pero eso no quiere decir que Kubrick no fuera súper controlador. Todavía exigía ciertas cosas específicas, como que la mesa de la sala de guerra fuera verde, para que pareciera que los oficiales jugaban al póker con el destino del mundo, a pesar de que la película era en blanco y negro, y aún necesitaba muchas tomas, incluyendo a Sellerstein, que no entendía el punto de rehacerlas. Después de 15 semanas de filmación y otros 8 meses de edición, Dr. Strangelove se estrenó con gran aclamación crítica y ahora se considera una de las mejores sátiras políticas del siglo. Kubrick obtuvo su primera nominación al Oscar por Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado, mientras que Sellers fue nominado a Mejor Actor. A pesar de algunas preocupaciones del estudio de que la película podría ser vista como antiamericana o antimilitar, fue un éxito de taquilla. Kubrick cerró su década en 1968 con 2001, Una Odisea del Espacio, una épica de ciencia ficción que redefinió el género y sigue siendo innovadora hasta el día de hoy. La película sigue la búsqueda de la humanidad para entender los orígenes de un monolito misterioso, ayudado por la supercomputadora HAL 9000 para lograr una representación realista de la exploración espacial. Kubrick consultó con la NASA y otros científicos líderes, supervisando meticulosamente cada detalle desde los diseños de las naves espaciales hasta los trajes de los actores. Sin CGI, todos los efectos se lograron de manera práctica o química. Se construyeron docenas de modelos que iban desde 2 hasta 55 pies para la película y los fondos estrellados se pintaron usando mates. Una tarea tan difícil que Kubrick calculó que le tomaría a una persona 13 años completarla. Así que contrató a 12 artistas más para terminarla en un año. El set más ambicioso de la película fue un centrifugado de 38 pies con una rueda giratoria de 27 toneladas para simular la gravedad artificial, costando $750,000. Una de las tomas más memorables, el bolígrafo flotante, requirió meses de experimentación antes de que Kubrick se decidiera por pegar el bolígrafo a una hoja de vidrio frente a la cámara. Fiel a su estilo, Kubrick exigió múltiples tomas para cada escena. Aunque el aspecto más lento de la película fueron los 205 efectos especiales, la producción de la película se extendió 16 meses. Meses de retraso inflaron el presupuesto de 6 millones a 10.5 millones, pero a pesar de los desafíos, 2001, Una Odisea del Espacio fue un gran éxito de taquilla. Los críticos inicialmente se sintieron divididos sobre ella, con muchos desconcertados por la narrativa de la película, especialmente la ausencia de diálogo en los primeros 25 y últimos 23 minutos. Con el tiempo, sin embargo, se convirtió en una obra maestra cinematográfica, reconocida por sus efectos especiales innovadores y su profundidad filosófica. De hecho, el realismo de la película fue tan convincente que alimentó teorías de conspiración, afirmando que Kubrick dirigió un falso alunizaje. Kubrick obtuvo varias nominaciones al Oscar, ganando su único Oscar por mejores efectos, un logro loco pero agridulce para un director de su calibre. Ahora entramos en la mitad más controvertida de la carrera de Kubrick, donde las historias en el set se vuelven aún más salvajes y los géneros que abordó variaron aún más. Su siguiente película fue La Naranja Mecánica de 1971, la primera película de Kubrick que vi. La película sigue a un joven líder de una pandilla violenta en una Gran Bretaña del futuro cercano que se somete a un condicionamiento psicológico, impuesto por el gobierno para alterar su comportamiento criminal. Está basada en un libro del mismo nombre y se convirtió en la película más controvertida de Kubrick. La filmación duró 6 meses y costó 1.4 millones, mucho más pequeña y rápida que 2001. Pero eso no significa que fue fácil. Antes de filmar, Kubrick necesitaba miles de fotos de posibles ubicaciones para encontrar lugares reales que encajaran con este escenario del futuro cercano, y su demanda de retomas fue tan implacable como siempre. Con la escena final de la película requiriendo 74 tomas, el actor principal Malcolm McDowell desarrolló una relación de trabajo cercana con Kubrick, aunque su tiempo en el set fue difícil. Durante la escena de la técnica Ludovico, las pinzas que mantenían los ojos de McDowell abiertos le rascaron las córneas, dejándolo temporalmente ciego. También se rompió costillas durante otra escena, y Kubrick le dio al personaje de McDowell una serpiente mascota después de enterarse de que el actor tenía miedo a los reptiles. Y nada se le escapó a Kubrick en esta producción, con McDowell diciendo más tarde: no importa lo que sea, incluso si es una cuestión de comprar un champú, pasa por él. Le gusta el control total. La Naranja Mecánica fue un éxito de taquilla, pero recibió críticas mixtas. Muchos elogiaron la dirección de Kubrick y el uso de lentes gran angular, pero otros llamaron a la película repulsiva, peligrosa y un lío ideológico. Durante la era de Nuevo Hollywood, donde el contenido controvertido era más común, La Naranja Mecánica aún se destacó por su violencia gráfica y escenas de asalto sexual. La película inicialmente recibió una calificación X en EEUU y Reino Unido,
obligando a Kubrick a reemplazar algunas de las escenas. Pero en el Reino Unido hubo 2 crímenes imitadores vinculados a la película, incluyendo un asalto que imitó una de las escenas de violación de la película. Kubrick y su familia recibieron amenazas de muerte, lo que lo llevó a retirar la película de la distribución en el Reino Unido, donde no estaría disponible allí hasta después de su muerte. A pesar del alboroto, Kubrick aún obtuvo 3 nominaciones al Oscar por la película, y desde entonces ha sido reevaluada como un clásico. El siguiente proyecto de Kubrick fue uno de los más técnicamente complejos, Barry Lyndon de 1975. Esta épica de época sigue el ascenso de un astuto irlandés a través de las clases sociales de la Inglaterra del siglo XVIII. Kubrick y su equipo realizaron una extensa investigación sobre la época, planeando inicialmente filmar en Irlanda. Sin embargo, este era un momento difícil en Irlanda con el IRA activo, y cuando se enteraron de que Kubrick estaba filmando una película con soldados ingleses, fue agregado a su lista de objetivos. La producción recibió amenazas de bomba y se le advirtió a Kubrick que tenía 24 horas para salir del país, así que se fue en 12. La filmación se trasladó a Inglaterra, pero estuvo lejos de ser un camino fácil. La demanda de retomas de Kubrick persistió, con algunas escenas como la primera reunión de Barry Lyndon con Lady Honoria Lyndon tomando más de 100 tomas para mantener la precisión de la época. Kubrick también hizo que la actriz Marisa Berenson evitara el sol durante meses para preservar una tez pálida, y muchas escenas se filmaron usando solo luz natural, con las escenas interiores iluminadas por velas requiriendo una lente especial diseñada por la NASA, que tenía la apertura más grande jamás construida para uso cinematográfico. Kubrick también imaginó que la película se viera como pinturas del siglo XVIII, y muchas tomas se compusieron para tener esta estética. Y después de 9 meses de filmación en un presupuesto que se infló a 11 millones después de 2 cierres importantes, Barry Lyndon emergió como una de las películas más visualmente impresionantes jamás hechas. Recibió 4 Oscars y aclamación crítica, pero fue un fracaso comercial en EE2UU, donde el público la encontró demasiado lenta y larga. El fracaso de Barry Lyndon hizo que Kubrick buscara un proyecto más comercialmente viable, mientras le permitía explorar un género que siempre había querido abordar: terror. En 1980, Kubrick lanzó El Resplandor, basado en la novela de Stephen King, y se convirtió en la producción cinematográfica más obsesiva de Kubrick hasta la fecha. La película seguía a una familia aislada, cuidando un hotel cerrado durante el invierno, protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall. Como siempre, Kubrick controló cada detalle, exigiendo tantas tomas como fuera necesario para obtener la toma perfecta. La infame escena del elevador de sangre tomó solo 3 tomas, pero cada una tomó 9 días. Para prepararse, una toma de una pelota de tenis rodando hacia Danny requirió 50 tomas. El ejemplo más notorio, sin embargo, es la escena donde el personaje de Duvall retrocede por las escaleras con un bate de béisbol, alejándose de Nicholson, supuestamente tomando 127 tomas, aunque algunos informes sugieren que el número incluye ensayos similares a la escena del bar, que necesitó 148 tomas para capturar el terror genuino de Duvall. Kubrick realmente la hizo pasar por mucho, criticando su actuación, diciéndole que está perdiendo el tiempo de todos. La actuación de Duvall fue inicialmente criticada, incluso recibiendo una nominación al Razzie por Peor Actriz, aunque esa nominación ha sido retirada porque el abuso y su miedo genuino a Kubrick se hicieron más conocidos. Nicholson también tuvo un tiempo difícil, aunque por razones diferentes. El guión cambiaba a diario, así que dejó de leerlo y aprendía sus líneas minutos antes de filmar. Y si recuerdas por qué Kubrick siempre hacía tantas tomas, entonces no es sorpresa por qué esta producción tuvo que sufrirlas. Kubrick y sus exigencias extendieron el rodaje a más de un año, con el presupuesto subiendo a 19 millones. El Resplandor tuvo éxito en taquilla, pero las críticas fueron mixtas, con críticos alabando el uso inquietante del Steadicam por parte de Kubrick, pero criticando el ritmo lento de la película. Stephen King también se sintió decepcionado con cuánto la película se desvió del libro. Con el tiempo, sin embargo, El Resplandor ha sido reevaluada y ahora se considera una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Es increíble pensar que Kubrick fue nominado a Peor Director en el momento de su estreno, prueba de que incluso algunas de las mejores películas pueden ser malinterpretadas al principio. Ahora entramos en la recta final de la carrera de Kubrick, sus 2 últimas películas. En 1987, Kubrick lanzó Full Metal Jacket, una película de la guerra de Vietnam siguiendo a un recluta del ejército de IIUU a través del campamento de entrenamiento y en combate. Debido a su miedo a volar, Kubrick filmó dentro de un radio de 30 millas de su casa en Inglaterra.
Para recrear Vietnam, importaron 200 palmeras del norte de África y miles de plantas de plástico de Hong Kong. También filmaron y decoraron en gaceras para las escenas de la ciudad vietnamita en ruinas, aunque el lugar estaba contaminado con asbesto y otros químicos. Para el casting, Kubrick abrió audiciones a cualquier joven actor en viendo a 800 de ellos él mismo. Vincent D'Onofrio ganó 70 libras para su papel en el primer capítulo de la película, rompiendo el récord de De Niro en Toro Salvaje. Pero se desgarró algunos ligamentos en el curso de obstáculos por el peso adicional. Como siempre, la obsesión de Kubrick con múltiples tomas era evidente, con escenas como la del trapeador en el baño requiriendo 62 tomas. Pero finalmente encontró un actor que necesitaba la menor cantidad de tomas, Lee Ermey, un ex instructor de entrenamiento de marines en la vida real. Ermey impresionó tanto a Kubrick que le permitió improvisar, moldeando partes del guión alrededor de su diálogo. La mayoría de las escenas de Ermey requirieron solo 2 o 3 tomas, lo cual era inaudito para Kubrick, con solo una escena alcanzando 37 tomas. Y Kubrick se aseguró de que Ermey no interactuara con los actores que interpretaban a los reclutas para mantener la autenticidad en sus reacciones. Cuando la esposa embarazada del actor principal, Matthew Modine, estaba a punto de dar a luz, Kubrick inicialmente se negó a dejar que Modine saliera del set, argumentando que solo estorbaría en el hospital. Modine tuvo que amenazar con cortarse la mano para obtener el permiso de Kubrick. La producción se extendió tanto que Modine se casó, tuvo un hijo y celebró el primer cumpleaños de su hijo durante el rodaje. Con un presupuesto final de 16 millones, Full Metal Jacket fue un éxito comercial. Los críticos elogiaron el estilo visual de la película, llamándola una de las películas de guerra mejor logradas visualmente, aunque algunos sintieron que se quedó corta. Comparada con Apocalypse Now y The Deer Hunter, solo fue nominada a Mejor Guión Adaptado. Pero como muchas películas de Kubrick, su reputación solo mejoró con el tiempo. Durante los 80 y 90, Kubrick también trabajó en un guión para lo que eventualmente se convertiría en AI Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Quería producirla y se acercó a Spielberg en 1995 para dirigirla. Kubrick luego trabajó en su última película, Eyes Wide Shut, lanzada en 1999, que protagonizó la entonces pareja casada Tom Cruise y Nicole Kidman. Este misterio erótico sigue a una pareja lidiando con la infidelidad, llevando al esposo a tropezar con un culto sexual secreto. La filmación tuvo lugar en Inglaterra y Vincent D'Onofrio había advertido a Cruise y Kidman que alquilaran una casa porque estarían allí por un tiempo. Y tenía razón. La producción estableció un récord mundial Guinness por el rodaje continuo más largo, durando más de 15 meses. El rodaje fue tan largo que los hijos de la pareja aparentemente desarrollaron acentos ingleses. Kubrick estaba en su momento más controlador y meticuloso. Una escena de billar de 13 minutos supuestamente tomó 200 tomas y hasta 7 semanas para filmar, y una escena de Cruise simplemente caminando por una puerta tomó 95 tomas. El guión a menudo se reescribía en el set y el equipo se agotó mucho por la atención al detalle de Kubrick. Dado que la película estaba ambientada en la ciudad de Nueva York, Kubrick insistió en recrear con precisión la calle de la ciudad en Pinewood Studios, llegando al extremo de hacer que alguien midiera los anchos de las calles y la ubicación de los vendedores de periódicos. Kubrick eligió a Cruise y Kidman específicamente para explotar su matrimonio en la vida real para el beneficio de la película. Participó en sesiones de psicoanálisis con la pareja, sondeando sus miedos sobre su relación e introduciendo elementos de desconfianza. Los dirigió por separado y en secreto, y en una instancia filmó la escena de sexo de Kidman durante 6 días, prohibiendo a Cruise estar en el set y no permitiéndole saber lo que sucedió. Añadiendo a la tensión de la película, el rodaje extendido infló el presupuesto a 65 millones, y Kubrick tuvo que hacer algunos ajustes de última hora para navegar las reglas de censura y obtener ese lanzamiento amplio. Pero el 7 de marzo de 1999, menos de una semana después de mostrar el corte final a Warner Bros., Kubrick murió inesperadamente de un ataque al corazón mientras dormía a los 70 años. Su funeral fue muy privado, asistido solo por familiares y amigos, incluidos Cruise, Kidman y Spielberg, quien continuó haciendo y lanzando AI Inteligencia Artificial en 2001 con un nuevo guión. Hay mucha especulación sobre si Eyes Wide Shut fue lanzada exactamente como Kubrick lo pretendía, con muchos creyendo que solo la mezcla final de sonido, la puntuación y la corrección de color se completaron sin él. La película tuvo buen desempeño en taquilla, pero recibió críticas mixtas, con muchos críticos llamándola larga y aburrida. Sin embargo, Eyes Wide Shut ha estado recibiendo más amor a lo largo de los años, especialmente hacia la forma única de Kubrick de mantener esta atmósfera onírica e inquietante a lo largo de la película.
Con solo 13 películas que abarcan una amplia gama de géneros, Stanley Kubrick se convirtió en uno de los cineastas más influyentes de todos los tiempos. Pocos directores han empujado los límites del cine como él lo hizo, y ninguno ha igualado su atención obsesiva al detalle y su búsqueda implacable de la perfección. Su enfoque fue a menudo excesivo y a veces francamente cruel, pero su negativa a comprometer su visión artística hizo que cada película fuera una experiencia única. Ya sea explorando la vastedad del espacio o las profundidades de la psicología humana, Kubrick fue uno de los directores más controladores y exigentes, pero también uno de los hombres más fascinantes detrás de la cámara. Así que ahí lo tienes, la carrera icónica de Stanley Kubrick y todos los momentos en que fue más controlador. ¿Crees que es uno de los mejores directores estadounidenses? Comparte tus pensamientos abajo. Si disfrutaste este video, dale like y suscríbete y revisa nuestro Patreon para algunos beneficios geniales. Pero hasta la próxima, que tengas un buen día.